¿Y Ana? La host. Listo. ¿Me escuchan? Sí, Sí. listo. Cuando digas, iniciamos. Oigan, ¿por qué yo no estoy? Sí, no te ves. Ah. Ok. A ver, ahora sí. No te vemos. ¿Nada? ¿No? Ya, es que yo misma no me permite el acceso. Listo. Muy bien. Pues ya estamos empezando a grabar. René, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. En Derecho Disruptivo es en realidad un honor tener a personas tan preparadas como tú, jóvenes y superactivos en la cuestión jurídica y en la cuestión obviamente de la oratoria y el debate. Gracias a estos espacios pudimos coincidir con personas tan grandiosas como tú y realmente en esta cuestión como jóvenes oradores y polemistas nos da mucho gusto poder convivir más allá de una esfera de oratoria y de concurso, ¿no? En esta esfera jurídica que nos llama a nosotros como estudiantes, como futuros abogados dentro de nuestro Estado mexicano que tanto nos necesita y más en medio de esta situación en la que nos encontramos, que es necesario también voltear a ver todo lo que se va a venir después de esta crisis, ¿no? Las crisis de seguridad, la crisis económica que se viene y bueno, Derecho Disruptivo está aquí presente con Rubí Márquez desde el Estado de Veracruz, Francisco Castillo desde el Estado de Chiapas y bueno, tú desde Baja California y acá te saluda desde Nayarit, ¿no? 4 estados hablando lo que tanto nos compete y como mexicanos también y mexicanas tenemos que saber, ¿no? El tema, como ya lo hemos anunciado, que es las Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hombre, pues muchísimas gracias de antemano, tanto a Rubí como a Francisco y a ti, Ana, por esta invitación a esta increíble plataforma como lo es Derecho Disruptivo. Me siento muy agradecido, contento, pero sobre todo comprometido de seguir participando en el empoderamiento de las juventudes y particularmente de todas aquellas personas que tienen un deseo real de poder generar una transformación pacífica en favor de nuestro país. Bien, antes de también comenzar con esta parte, me gustaría también decirles que René, así como su larga trayectoria en la oratoria y el debate, él es asesor legislativo del Congreso del Estado de Baja California, también ha sido parte de asesoría en los ayuntamientos locales y estatales, bueno, de todo el país, y además comentarles que también ya ha sido ponente y ha tenido sus participaciones en la plataforma de diálogos. Le tenemos mucho cariño y mucho respeto también porque, bueno, él es un constitucionalista experto también en materia de derechos humanos y en seguridad. Y bueno, no, ya al final les daremos todo el enramaje curricular que tiene René para entrar allá a materia de cuestión de las Fuerzas Armadas y la seguridad nacional. Adelante, Francisco Castillo, preséntate. ¿Qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Francisco Castillo. Efectivamente, como decía Ana, yo actualmente radico en el estado de Chiapas. Maestro René, un gusto que esté aquí con nosotros platicando sobre estos temas. Y la verdad va a ser una plática muy, muy interesante esto que nos aqueja en tema de seguridad pública. Mucho gusto, maestro. Muchísimas gracias, Francisco. Un saludo hasta la tierra de Jaime Sabines, el suspiro de Dios. Rubí, adelante. Pues hola a todos, muchas gracias René por aceptar la invitación y pues
ya quiero ver qué tal surge esta plática. Oh, pues muchísimas gracias, Rubí. También un saludo hasta donde surge el Huapango Retozón. Bien, pues ya entrando la presentación de todas y de todos nosotros, es importante recalcar el por qué hablamos de la cuestión del decreto que se emitió el 11 de mayo del presente año por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, en el contexto social, económico y de seguridad por el que atraviesa nuestro país, la violencia que se ha generado a raíz de la pandemia y bueno, también el que ya venía cargando desde en aquel entonces México, vamos a hablar en el contexto meramente de la seguridad, que es el que abarcaba en esta estrategia en la cual se implementó la fusión entre la Guardia Nacional y bueno, todos los que tienen que ver dentro del sistema en el cual estamos entrando en la seguridad pública y las Fuerzas Armadas. Paco, nos vamos contigo. Maestro, la violencia en México ha tenido mucho de qué hablar en los últimos años. Lamentablemente, ha sido un factor determinante y característico de nuestro país. Hemos visto que en diversas tesituras sociales se han manifestado en diversos aspectos. Nada más para mencionar que Índice de Paz México 2020 apenas señaló en un estudio el año pasado que la violencia en México ha crecido de manera exorbitante, no solamente en el ámbito social, sino en el ámbito completamente económico. El año pasado se pronosticaron alrededor de 35,000 asesinatos, en los cuales solamente le costó al Estado mexicano alrededor de 2.53 billones de pesos para poder controlar la situación. Son resultados que dan mucho de qué hablar y que se han manifestado desde hace años, desde presidencia que tuvo el presidente Felipe Calderón y la militarización y estrategias extraordinarias que se tuvieron que realizar para poder mitigar este conflicto. Posteriormente, pues veíamos como ciertos antecedentes, diversas estrategias que se tomaron, ¿no? Y que fueron evolucionando a través del tiempo y de diversos sillas presidenciales que tuvieron diversas decisiones a lo largo del tiempo. Y aquí que radica no solamente la violencia, sino las estrategias que se tienen que realizar para pues mitigar este problema. Y es por eso que nos compete aquí hablar de este decreto, de Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional. Maestro, para empezar este cuestionamiento en nuestra primera gran transmisión, quisiera primeramente que usted en su percepción, en su concepción aquí en México, ¿es completamente necesario un decreto por parte del presidente respecto a la militarización de nuestro país? Bueno, Francisco, pues primeramente comentarte lo siguiente. El tema de la inseguridad es un tema que lamentablemente a todos nos duele. Es un tema que no nos puede ser indiferente y es un tema que literalmente se hace presente de península a península. Comentarte que justamente en atención a las referencias estadísticas que tú tienes a bien señalar, ya el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal en nuestro país decía o señalaba propiamente que 19 municipios de 50, fíjate, de este estudio publicado en el año 2019, precisaba que el 40% de nuestros municipios eran los municipios más violentos a nivel mundial. Algunos de estos municipios, me permito comentártelos, están precisamente acá en Baja California. Está en el caso de Tijuana en Baja California, el municipio de Ensenada en Baja California, Ciudad Juárez en Chihuahua, Uruapan en Michoacán, Irapuato, Guanajuato y Ciudad Obregón en Sonora. Entonces, comentarte que definitivamente es un tema que no nos es ajeno, es un tema con el cual despertamos y con el cual dormimos. Por lo tanto, al plantearnos esta pregunta de si es relevante, necesario plantear esta militarización del país, podríamos abordarlo desde dos perspectivas. Cuando nosotros se nos pregunta acerca de las Fuerzas Armadas, lo primero que salta en nuestra mente es, bueno, ¿qué pensamos de las Fuerzas Armadas? En primera instancia, podría comentarte que tan solo pensar en Fuerzas Armadas te implica remitirte a dos cuestiones, o a miedo o a respeto. A respeto por la cuestión histórica que le atañe al Estado mexicano, vemos cómo desde Teoloyucan en 1913 hay un desarrollo muy importante del Ejército Nacional y todas las glorias que ha traído consigo, pero también podemos hablar de un miedo generalizado en el sentido de que aun cuando estos gozan de mayor confianza en relación a las corporaciones policíacas, de acuerdo a diferentes
estadísticas que se han presentado a nivel nacional. Hablamos pues de cuestiones como la desaparición forzada de personas, hablamos pues de violaciones graves a derechos humanos por parte del ejército. Entonces, a partir de esta dicotomía interesante, nos empezamos a plantear, bueno, ¿cuál es el papel que juegan las Fuerzas Armadas? El presidente de la República en mayo del 2018, si no me equivoco, a través de su cuenta de Twitter, refirió que era necesario sacar de las calles al ejército, que era necesario sacar de las calles a este cuerpo que desde mi apreciación, con el paso de los sexenios, ha sido una moneda que ha estado en el aire. Es decir, el Ejecutivo ha usado a las Fuerzas Armadas y ha desnaturalizado la función para la cual fueron concebidas. Entonces, en un primer momento, yo podría decirte que la respuesta nos lo podría contestar la gente que vive en los municipios donde se vive un mayor índice de inseguridad. Por ejemplo, si yo le pregunto a una persona en Ciudad Juárez si es importante que el ejército esté en las calles, muy probablemente me va a decir, por supuesto, es una salvación que el ejército esté aquí. ¿Por qué? Porque va a contrastar lo que está viviendo la ciudadanía producto del crimen organizado. En cambio, si lo pongo en un municipio donde el índice de inseguridad es menor, pues definitivamente nos van a cuestionar, pues bueno, ¿qué está pasando? Entonces, en esa medida te podría responder. Ahora bien, también de manera frontal te contestaría que para nada es deseable que se distraiga la esencia y el origen de las Fuerzas Armadas. Creo que esta medida debe de ser la última ratio en materia de seguridad, porque de esta manera no solamente evidenciamos las falencias del propio Estado, sino también evidenciamos la falencia y la debilidad estructural que tenemos a lo interno de nuestros gobiernos. Bueno, en ese mismo aspecto, platicábamos nosotros antes de iniciar esta conversación. Unos datos también interesantes son que según estudios del CIDE, desde que se inició la guerra contra el narcotráfico, los grupos criminales han crecido hasta en un 900% y la tasa de civiles muertos por causa de violencia aumentó hasta un 2000%, es decir, desde que estamos utilizando las Fuerzas Armadas, en lugar de disminuir, pues la violencia ha aumentado. Y solamente con la estrategia de la Guardia Nacional ya hemos visto casos como lo que sucedió con la familia Levarón, hemos visto lo que sucedió en Michoacán, en Guerrero, en Culiacán, en Minatitlán, en Coatzacoalcos, es decir, ya hemos tenido experiencias de cómo ha actuado la Guardia Nacional, que es pues la apuesta que ha tenido nuestro presidente actualmente. Y de hecho también si vemos pues las cifras, la propia alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, nos ha dicho que México tiene cifras propias de un país en guerra, que fue lo que declaró Felipe Calderón, que México estaba en guerra contra el narcotráfico, tenemos más de 100 asesinatos diarios. Entonces, las cifras que tenemos, pues son realmente cifras muy duras, como ya comentábamos, y eso generó, pues, dos narrativas distintas para poder abordar este problema. De entrada estamos diciendo que el problema es la violencia y la inseguridad. Una estrategia surgió, ¿cómo contrarrestar la violencia? Pues con más violencia, que es sacando a las Fuerzas Armadas a las calles y a ver quién gana o a ver quién se rinde primero. Pero otra estrategia que surge y que fue precisamente la propuesta del presidente fue la de la amnistía. Él propone posteriormente una Guardia Nacional, que bueno, es una figura también importante porque constitucionalmente está definida como una institución policial de carácter civil. Sin embargo, según los datos que tenemos, 80% de sus elementos y el 100% de los mandos son soldados que provienen de las Fuerzas Armadas y que incluso fueron reclutados, formados y capacitados pues en el ejército. Sin embargo, se nos habla de esta doble versión o dicotomía en la cual, si bien provienen de Fuerzas Armadas, vienen de un mando civil, de la Secretaría de Protección Ciudadana y de Seguridad. Y entonces también, bueno, viene a mi mente entre las estrategias que se han tomado en cuenta, pues también hubo por ahí un intento con la Ley de Seguridad Interior de ver qué se podía hacer en el país para contrarrestar la violencia que estamos viviendo. Con estas estrategias que han surgido, con las dos narrativas que han surgido, ¿qué opina usted? ¿Estas estrategias están siendo las correctas? ¿De qué nos habla que el país se esté militarizando cada vez más? ¿Y qué quiere decir esto finalmente de la militarización, que es un tema que hoy pues está en boca de todos? Fíjate que haces planteamientos muy interesantes. Voy a tratar de contestarlos de manera puntual.
Yo creo que la respuesta más evidente de si han funcionado las estrategias en materia de seguridad pública desde la guerra frontal contra el narcotráfico de Felipe Calderón, desde 2006 a la fecha, podemos verla en las calles. Podemos verla en las calles y aunque esta respuesta pareciera un lugar común en materia de argumentación, te podría decir que es tan evidente que la estrategia ha fallado, ha fracasado, definitivamente. Ahora bien, con relación a la Guardia Nacional, yo en lo particular no podría afirmar a un año de creación de la Guardia Nacional que ha fallado la Guardia Nacional. Creo que el problema de la inseguridad y de la delincuencia es un problema heredado, es un problema no de esta administración, y quiero abrir un paréntesis importante. Yo no me declaro morenista, ni mucho menos aliado del presidente de la República en un sentido político, sino en un sentido ciudadano. Es decir, creo que en el momento en el cual nosotros nos sumamos en el favor de la nación, estamos coadyuvando con la propia nación, indistintamente de la ideología política que profesemos. Ahora bien, retomando el punto inicial, quisiera comentarte que estamos ante escenarios completamente diferentes. Por ejemplo, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la ley de amnistía, que data precisamente del 22 de abril de este año, nos encontramos en primer lugar una ley que consta de 8 artículos. Estos 8 artículos están dirigidos a aquellas personas en contra de las que se ejerció en algún momento determinado acción penal, aquellas que fueron en un momento determinado procesados o aquellas a las que se les haya dictado sentencia firme. Entonces, ante estos 3 supuestos, debemos de recordar que esto está ante tribunales de orden federal. Ahora, hay unas letras pequeñas y es importante que las personas que nos están escuchando las conozcan. Esto es aplicable siempre que no sean reincidentes respecto de tal delito. Entonces, creo que esto es una afirmación retórica en el sentido de qué personas o qué delincuentes no son reincidentes, en muchos sentidos. Y no se trata de estigmatizar al delincuente, se trata de darse cuenta que muchísimas personas en diferentes condiciones, lamentablemente, se ven en la necesidad de volver a reincidir, es decir, de volver a cometer delitos. Acotado este comentario, también quisiera precisar que con respecto a la ley de amnistía, de manera específica, esta es aplicable a 5 supuestos en concreto. El primer supuesto en concreto hace referencia a aquellas personas que están procesadas por la interrupción del embarazo y causales muy específicas. La segunda de ellas es a aquellas que tuvieron a bien tener un consumo de narcóticos en dosis muy limitadas, posesión o transporte de drogas. La tercera es aquellas cometidas por integrantes de pueblos indígenas. La cuarta es aquella que se da en el supuesto de robo simple, sin violencia, e insisto que no es reincidente. Y la quinta y última es aquella que se da en el delito de sedición y delitos políticos, con excepción, en este caso, al terrorismo. Creo que ha habido una desinformación muy grave, no la puedo atribuir a las ideologías políticas ni tampoco a los medios de comunicación. Voy a apelar a la buena fe y diré que se ha dado a la desinformación. O sea, creo que este es un problema importante. Creo que las estrategias mediáticas de van a liberar a los delincuentes van a estar en las calles, el presidente está perdonando diestra y siniestra, creo que eso, lejos de abonar al desarrollo nacional, nos perjudica. Entonces, quisiera ser puntual en ese sentido. Por otro lado, en relación al planteamiento de la Guardia Nacional, si me lo permiten, quisiera comentar que esto se da a partir de la creación del Plan Nacional de Paz y Seguridad. Si mi memoria no falla, este se presenta ya por noviembre del 2018, una vez que triunfa el presidente de la República, y la premisa básica de este Plan Nacional de Paz y Seguridad es básicamente la seguridad de la gente como premisa o factor esencial del bienestar. Entonces, desde esta idea romántica de lo que es este Plan Nacional de Seguridad y Justicia, se dice o se concibió en un primer momento que la Guardia Nacional iba a ser un instrumento del Ejecutivo Federal en 4 aspectos muy importantes. El primero, la prevención del delito, la preservación de la seguridad pública, que es distinta a la seguridad interior y a la seguridad nacional y a la seguridad ciudadana, lo platicaremos más adelante, a la recuperación de la paz y también el combate a la delincuencia. Entonces, entendiendo estos 4 apartados a través de los cuales se da lugar a la Guardia Nacional, se reforma nuestra Constitución. Hay muchos artículos que se reforman dentro de la Constitución. Me permito dar cuenta muy brevemente de algunos de ellos. El 21, el 16, el 73,
76, 78, 89, 10, 31, 35 y 36. Entre los más relevantes, desde mi apreciación, vienen a ser el artículo 21, en el cual se establecen cuáles son los fines de la seguridad pública, que ya fueron enunciados por ustedes, cuál es el carácter o cuál debe ser el carácter de la Guardia Nacional, también la consecución y consolidación de este Sistema Nacional de Información en materia de seguridad pública, la coordinación existente entre la Guardia Nacional con los estados y los municipios, y también cómo debe de entenderse o construirse la estrategia de seguridad pública. Aterrizado este concepto, entramos pues a una serie de posiciones encontradas a partir de este artículo quinto transitorio que establece esta disposición, que genera precisamente esta disputa mediática de si se va a militarizar el país, no se va a militarizar el país. Pero para poder comprender esto, ¿qué podríamos entender por militarizar el país? Desde una manera sencilla, es el acontecimiento a través del cual los militares van a hacer presencia en las calles y en los espacios públicos, realizando diferentes funciones. Pero creo que también este concepto, desde mi apreciación muy respetuosa de las diferentes ideas y corrientes, no debería, por lo menos de manera conceptual, generarnos alarmas. ¿Por qué? ¿Cuándo no ha estado militarizado el país? Yo preguntaría. Desde el año 2006, ¿cuándo no ha estado militarizado? Teníamos retenes, teníamos reuniones por parte del ejército. Entonces creo que esta cuestión o el fondo de esto aduce más bien a cuestiones de corte histórico y político, es decir, estas intervenciones negras por parte del ejército, insisto, en cuestiones relacionadas con la desaparición forzada de personas, con la tortura a personas, con la violación a personas, e insisto, es quizá más bien cómo es que este concepto se ha ennegrecido y por lo tanto ha impactado, desde mi apreciación. Sí, evidentemente, René, nos acabas de dar una cuestión muy importante que sí era necesario mencionar, que muchas veces, incluso a nosotros como estudiantes de Derecho, nos pasa que convertimos nuestra mala información o nuestra percepción de las cosas y surgió mucho en el tema de que se estaba liberando a los criminales, que Andrés Manuel era parte de la parte en la que se estaba haciendo esta cosa que era inconcebible, ¿no? Y que realmente desconocíamos cuál era el fondo y cuáles eran las situaciones en las cuales solamente aplicaba la ley de amnistía, ¿no? Y que bueno, hasta cierto punto esto yo creo que era algo que se esperaba y que evidentemente esto genera que haya una progresividad en los derechos y en cuanto al Estado mexicano, al Estado de Derecho que tenemos, ¿no? Pero otra de las partes más importantes y que surge con este tema es el por qué realmente las Fuerzas Armadas han tenido una parte esencial, o más bien confirmar el fracaso de la Guardia Nacional y por qué este decreto en realidad qué es en lo que trata, ¿no? ¿Cuál es el alcance que va a tener el decreto? ¿Qué va a solucionar? ¿Qué no va a solucionar? ¿Realmente era una cuestión de decreto si estaba dentro de las facultades del Ejecutivo? ¿O cuál es la parte esencial o medular del decreto presidencial del 11 de mayo? Es una pregunta muy relevante y para poderla contestar me voy a permitir dar lectura de manera muy breve a este quinto transitorio a través del cual se fundamenta este acuerdo disfrazado de decreto, que es un comentario que haré al respecto. Este artículo quinto transitorio de la ley que se establece refiere lo siguiente, dice, durante los 5 años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Es decir, el meollo del asunto, el núcleo toral del debate público que se ha dado en redes sociales, a nivel mediático, a nivel académico en torno a esto, es qué está pasando o por qué abrirle la puerta a que los militares puedan coadyuvar en las tareas de seguridad pública. Al inicio de esta intervención comentábamos los motivos que llevan a pensar esta estrategia, su beneficio y su perjuicio en diferentes partes de la geografía nacional. Me parece que el presidente de la República, después de un análisis muy frío y muy real de las cifras de su propio gobierno, me permito dar cuenta de lo siguiente. Tan solo en el año
2019, en los 4 primeros meses de su mandato, hubo un total de cerca de 11.266 homicidios, que complementarios a la cifra que nos daba Francisco de aproximadamente 34.600 asesinatos, 35.000 asesinatos, se dispara en el año 2020. Es decir, en los primeros 4 meses de este año ya ha habido 11.535 homicidios. Es decir, a mí me parece que el presidente repensó, discutió junto con su gabinete la necesidad de abrir la puerta a la coadyuvancia entre las Fuerzas Armadas y permitir esta cuestión. Ahora bien, ¿cuál es la duda, la incertidumbre, la queja que se nos plantea con el decreto? Insisto, la queja que se nos plantea con el decreto es porque los militares van a coadyuvar con la policía. ¿Que acaso la policía no es suficiente para combatir el crimen? Hay que recordar incluso que la propia Constitución establece qué se tiene que entender por seguridad pública y cuáles son los alcances de la seguridad pública. Por ejemplo, en materia municipal nos podemos dar cuenta que los alcances de la seguridad pública es de manera preventiva. En tanto, la estrategia a nivel estatal y a nivel federal es una estrategia también preventiva, pero reactiva, es decir, de combate frontal a la delincuencia. Entonces, entendiendo estas 2 aristas del fenómeno y estas 2 aristas del decreto, se nos plantea otra siguiente interrogante. Bueno, ¿era necesario realizar este decreto con la finalidad de acuerdo? ¿Es constitucional? ¿No es constitucional? A mí me parece que en cuanto a técnica legislativa propiamente, no fue correcto como se formuló, porque la propia Constitución establece cómo es que la materia de seguridad debe de ser regulada por el Congreso, desde mi apreciación. A nivel técnica legislativa está mal implementada. Ahora bien, en relación al fondo de si es necesaria la participación de los cuerpos militares, creo que esta es una situación muy lamentable. Te puedo decir que la realidad que vivimos en nuestro país ha implicado que hagan presencia en las calles por los motivos que ya hemos enunciado. Y esto es triste. Pero, ¿cuál es el fondo de la iniciativa? Yo, en lo particular, también muy respetuoso de diferentes posturas a nivel nacional, no estoy del todo convencido en el sentido de afirmar que esto es porque el presidente quiere militarizarnos, quiere controlarnos. No creo que en este momento la tendencia sea esta. Y lo digo con respeto, en el sentido de no caer en los extremos. Lo que sí puedo decir es que la estrategia que ha implementado la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana ha fallado. Eso es evidente. Es evidente, ¿por qué? Porque el presidente incluso ha afirmado que el fuego no se combate con fuego. El problema de fondo en materia de seguridad, desde mi apreciación, radica en no poder garantizar los derechos fundamentales a las personas en diferentes condiciones. La gente delinque, no porque nazca con la idea de voy a delinquir. Esas ideas ya quedaron rebasadas. La gente delinque en este país, desde mi apreciación. ¿Por qué? Porque el Estado no logra consagrar ni garantizar los derechos que a todos nos corresponden. Ahora, la pregunta subsistente, la pregunta de fondo, la pregunta del millón, es ¿hasta qué momento va a poder lograr el Estado garantizar esto? Creo que es un tema muy complicado. Bien, pues sí, realmente es un tema bastante complicado, pero a tu punto de vista, si te dijeran, René, entonces, con el decreto presidencial del 11 de mayo, ¿se va a solucionar el problema de seguridad nacional? Por supuesto que no. Te puedo decir que no, tajantemente. Entonces, ¿cuáles son los otros problemas que se van a enfrentar con este decreto presidencial? Porque aunque ya ha pasado algo de tiempo, fue un tema que al inicio causó mucho ruido, precisamente por la oposición y después por la mala información o por la información que se tenía que con anterioridad. Lo vivimos con la administración de Felipe Calderón y donde se criticaba esta parte, ¿no? Que al final de cuentas Andrés Manuel terminaba siendo más Calderón que Calderón. Entonces, es una cuestión de analogía quizá, pero que evidentemente marca que no va a solucionar el problema de raíz y que no existe una alternativa, bueno, por lo menos en el decreto, en el cual se le dé solución al tema de seguridad nacional. Entonces, un planteamiento súper interesante. ¿Cuáles son los problemas? Yo creo que vamos a dividirlo en 3. Los problemas de corte jurídico, los problemas de corte social y los problemas de corte político. Vamos a empezar por los de corte jurídico, que son los que
nos establecen o nos marcan este criterio. Yo creo que hay un problema grave de constitucionalidad en el sentido de que este acuerdo disfrazado de decreto no le compete enteramente al Ejecutivo. Creo que en este caso el Congreso de la Unión debió de haber realizado un estudio más minucioso en torno a esta temática, insisto, respetando el principio de división de poderes y el análisis que las cámaras en esencia, en teoría y en práctica deberían de realizar. Incluso me parece que el alcalde del municipio de Colima, si mi memoria no falla, hace una semana, 2 semanas, ya promovió una controversia constitucional, ya está radicada en la Corte. Creo que la Corte no ha dado apertura al trámite, por lo menos en los datos que tengo hasta este momento. Entonces, en un momento determinado, la Corte tendrá que hacer el análisis de constitucionalidad. Yo te puedo decir que en técnica legislativa no obedece a esta finalidad. Ahora bien, problemas de convencionalidad trae, por supuesto que trae, por lo siguiente. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, inclusive en una sentencia que dictó en contra del Estado mexicano, que lo hago de conocimiento de los presentes y del público en general que nos escucha, que podemos estudiar y debatir en otro momento, es la sentencia Alvarado Espinosa contra el Estado mexicano, donde precisamente la Corte refiere en algunos de los párrafos de su sentencia cuáles tienen que ser los alcances de los mandos militares en la participación en materia de seguridad. De hecho, establece 4 criterios muy específicos a través de los cuales debe de desarrollarse. Entonces, sí me parece que podría plantear un estudio de convencionalidad y en un momento determinado de inconvencionalidad, a razón de que se están violentando estas sentencias de la Corte Interamericana que por disposición jurisprudencial son vinculantes para el Estado mexicano. Entonces, en ese sentido, sí considero que hay 2 problemas importantes, tanto de constitucionalidad, técnica legislativa, y de convencionalidad, por los motivos que enuncia esta sentencia que podemos analizar. Ahora bien, en relación a los problemas de corte social, puede darse el caso o pudiera presentarse la situación no deseable que en una intervención algún sujeto N llegara a ser dejado o socavado por parte de estos elementos militares y se presentara una violación irreparable en materia de derechos humanos. Esto es en un supuesto, esto es común, es un temor generalizado para todos los mexicanos. El Estado mexicano tiene muy malas experiencias en el sentido de que no hemos entendido ni a sentencias por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuál tiene que ser el papel del Estado en ciertas funciones. Entonces, ahí yo detectaría un problema futuro. Y ahora en relación al problema político, yo considero que los partidos políticos de oposición se encuentran sacando raja política de estas cuestiones para llevar a un polo muy extremo las consecuencias de esto. Reitero que yo no soy partidario del presidente de la República ni militante de su partido político. Sin embargo, creo que sí la oposición debería de realizar un análisis muy concienzudo, muy razonado de los planteamientos que hace, porque si se supone que estamos luchando contra la otra pandemia, que es la infodemia, es decir, el producto desmedido de la información, y lo realizamos a través de ejercicios políticos, pues estamos atentando incluso contra el derecho a la información que todos tenemos. Entonces, en esa lista podría encontrar esos 3 problemas. Y si me lo permiten, agregaría un 4º problema. El 4º problema sería el problema de coordinación interinstitucional. ¿Por qué? Porque no hay claridad de si las fuerzas civiles, vamos a decirlo de esta manera, las fuerzas policíacas deben de supeditarse a los mandos militares o los mandos militares a las fuerzas policíacas. De hecho, está esa ausencia en el decreto que estamos comentando. Entonces, esto puede acarrear un problema de coordinación como el que vimos a partir de los decretos en lo que vivimos en torno al COVID. Es decir, creo que sí se debería de ser más explícito en los alcances de estos decretos. Creo que también debería pugnarse por la claridad en la coordinación, porque al final del día, si el gobierno no tiene claridad de actuación, definitivamente pues el gobernado puede verse vejado o vulnerado a partir de una mala determinación de las autoridades. No, completamente de acuerdo.
Perdón, Rubí. Sí, uno de los puntos pues importantes que decíamos era que el tema de que las Fuerzas Armadas estén en la calle, pues ya era en realidad una realidad de facto. Simplemente pues ahora se institucionalizó, por decirlo así. Fue una estrategia que ya se había llevado con Felipe Calderón, con Peña Nieto, pero lo que llama la atención fue precisamente que AMLO era uno de los detractores, de aquellos que decían que había que retirar las fuerzas y él de cierta manera pues lo institucionaliza con este decreto. Pero a mí también me llama la atención que, bueno, no es como una ocurrencia o algo que surgió de la necesidad que él fue viendo conforme fue gobernando el país, sino que en el propio Plan Nacional de Desarrollo, en el punto 10, él establece la Guardia Nacional y dice que la Guardia Nacional no puede empezar a trabajar como tal, sino que necesita de un periodo para poder estabilizarse y que en ese periodo se deben utilizar las Fuerzas Armadas. Entonces, lo que me llama la atención es que cuando se crea la Guardia Nacional, como decíamos en el quinto transitorio, aparece de esta forma como al final casi olvidada, aparece pues esta facultad de poder llamar a las Fuerzas Armadas. Entonces, me parece a lo mejor, no sé si sea el adjetivo decirlo de manera tramposa, pero ¿cómo es posible que primero se llama a una Guardia Nacional que se supone que es tanto militar como civil, pero sobre todo una Guardia Civil, y que realmente pues el plan ya era llamar a las Fuerzas Armadas, porque en el propio Plan Nacional de Desarrollo él lo convoca? Sin embargo, lo hace en un quinto transitorio y después arroja un decreto que, como mencionábamos, pues era una atribución que tenía el poder legislativo de poder emitirlo como ley, no como una norma reglamentaria, que fue el caso. Entonces, a mí me llama la atención eso, si es válido hacerlo a través de un decreto, cuando en realidad, pues parece que esa era la intención. Y sobre todo, bueno, hablábamos de cómo tratar este tema de la violencia y usted mencionaba, pues, que había que atacarlo también desde la raíz, desde la falta de oportunidades, de educación. Y creo que si lo vemos, por lo menos en la teoría, pues podríamos decir que el presidente también se preocupó en el Plan Nacional de Desarrollo por decir, vamos a atacar el problema, y él lo dice así literalmente en el Plan Nacional de Desarrollo: el problema es que no hay educación y el problema es que no hay dinero, y por tanto yo me propongo crear estos programas. Entonces se supone que debe ser como un complemento. Es decir, por un lado creo una guardia para atacar el problema ahora que está en las calles, mientras que por otro lado busco una estrategia a largo plazo, que son los programas que ha creado el presidente. Fíjate que te voy a contestar con una aportación muy interesante de lo que en su momento fue uno de los grandes impulsores y defensores de la Cuarta Transformación de la República. Porfirio Muñoz Ledo, en su libro Memoria de la Palabra, refería que nosotros los mexicanos somos víctimas de una cultura de la parchomanía. Es decir, hay un problema, le ponemos un parche, hay un problema, le ponemos otro parche, y así sucesivamente hasta que cubrimos el problema de parches. La pregunta del millón es la siguiente: ¿qué pasa cuando el parche se enfrenta contra el alfiler? Truena. Al respecto, quisiera comentarte lo siguiente. Yo creo que definitivamente no es válido, desde mi apreciación, que se abuse del lenguaje, porque hay que recordar que los problemas del derecho son los problemas del lenguaje, de estas cuestiones para tratar de insertar cláusulas o determinaciones normativas que pudieran malinterpretarse o inclusive prestarse a interpretaciones lesivas en un momento determinado para los gobernados. Entonces, en ese apartado te puedo decir que desde mi apreciación no es válido. ¿Por qué? Porque me parece que el Ejecutivo no solamente tiene una responsabilidad cívica con los ciudadanos, sino también tiene una responsabilidad profesional en hacer ley de conformidad a los parámetros de creación de la ley. Es decir, no puedes ir legislando de conformidad a puntadas, ni mucho menos abusar de esta cuestión. Eso es con lo que a mí respecta. Ahora bien, con respecto a la cuestión de si es importante, necesaria la participación de las Fuerzas Armadas, yo en este momento puedo contestarte que en algunos municipios, lamentablemente por la condición que se vive, pudiera llegar a ser necesario, en otros no. Pero volvamos al problema de fondo. ¿Cuál es el problema de fondo? También lo digo con mucho respeto de quienes sean pro presidente y pro Morena, pero a mí me parece que no estamos ante un Plan Nacional de Desarrollo, y lo digo con respeto. El Plan Nacional de Desarrollo
desde mi apreciación, no constituye un Plan Nacional de Desarrollo. Tal menos pudiera llegar a ser una declaración de principios, una declaración de intenciones, una declaración de lineamientos a seguir para un buen gobierno, pero eso no es un plan de desarrollo, desde mi apreciación. Ahora, ¿por qué no es un plan de desarrollo? ¿Por qué no te plantea indicadores, no te plantea metas, no te plantea objetivos, no te marca una ruta efectiva de seguimiento? Y creo que esto te lo pueden contestar los especialistas en la materia, como son los administradores públicos, los politólogos. Creo que esto es una situación lamentable y no deseable definitivamente a nivel gubernamental. Y es algo de lo que se le ha criticado mucho al presidente de la República. O sea, ¿cómo tantos años estuviste luchando por el poder, diste una cara a la ciudadanía y cuando te sientas en la silla del águila te das cuenta pues que las cosas no son como tú pensabas o las tergiversas? Entonces, creo que sí hay un problema fuerte en ese sentido y creo también que el presidente de la República sí, a conciencia, a partir de las dependencias de bienestar, de los superdelegados, ha abusado de políticas clientelares, es la realidad de las cosas, al raigambre hegemónico de más de 70 años en nuestro país. Creo que mientras en este país se siga, y perdónenme esa frase coloquial, inclusive hasta vulgar, mientras se siga maiceando a la gente, mientras se siga encubriendo necesidades con paliativos como estos, creo que no vamos a resolver el problema de fondo. Entonces, si a mí me preguntaras, bueno, ¿qué hacer ante los graves problemas de seguridad desde la ciencia jurídica? Simple y sencillamente seguir la Constitución. La Constitución te dice que tienes que respetar los derechos fundamentales y por lo tanto, al respetar los derechos fundamentales, tienes que idear tu plan de gobierno, tu política pública y tus acciones en el marco de los derechos fundamentales. Entonces, no se puede hablar de seguridad, no se puede hablar de estabilidad si no hay tranquilidad en los hogares. ¿Qué está pasando en las diferentes latitudes de la geografía nacional con el tema del COVID-19? Hay gente que no está recibiendo los insumos, hay gente que no está comiendo, hay gente que no está trabajando y hay legisladores que se atreven, y lo digo con respeto, en la fracción mayoritaria del partido en el poder a implementar una nueva serie de impuestos, una nueva serie de contribuciones. En el caso de Baja California, se está hablando inclusive de implementar licencias sanitarias a los comercios post-COVID con pagos exorbitantes de 20,000 a 30,000 pesos. Es una cosa absurda. O sea, es decir, el legislador no está siendo consciente de la realidad jurídica y fáctica que vive en nuestro país. Entonces, a mí me parece que el ideal de la Cuarta Transformación, al igual que el ideal de cualquier partido político, es positivo. El grave problema radica en la puesta en práctica, radica en darte cuenta que no puedes ir gobernando producto de la improvisación. Entonces, mientras en este país se siga con políticas clientelares y no se ataque el fondo, el problema que estamos viendo, que es el de la falta de oportunidades en sentido lato y estricto, no vamos a poder salir de donde estamos. Hay otros países donde en este momento, a causa de la emergencia, hay rentas básicas universales, hay apoyos muy concretos para las personas en condición de vulnerabilidad. Entonces, a mí me parece que no podemos ya en pleno 2020, a cara de 2021, inclusive hasta ya técnicamente vísperas del 10º aniversario de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, de seguir distinguiendo entre ciudadanos de primera y de segunda. Entonces, creo que este discurso es retórico, es retrógrada y atenta contra la progresividad de los derechos humanos, desde mi apreciación. Sí, maestro, no soy completamente de acuerdo, ya que usted trae a colación la protección que necesariamente tiene que haber los derechos fundamentales como en un Estado constitucional democrático de derecho, en el que actualmente vivimos, en el que precisamente una de las características que lo distinguen es, uno, el reconocimiento de los derechos fundamentales y la protección de los mismos y el deber del Estado que tiene de protegerlos, y segundo, que en algunos doctrinarios también lo parten de esta misma idea, que es la utilización de las autoridades civiles para la seguridad interior. Hago aquí colación, maestro, ya sometiendo aquí, poniendo en la mesa de discusión este tema, partiendo de que si estamos en un Estado constitucional democrático y de derecho, ¿por qué han habido varios intentos por parte de las autoridades de poder militarizar como única ratio
al país. Lo hemos visto a través de la Ley de Seguridad Interior, en donde a través de esta inconstitucionalidad unánime que se dio por parte de Saldívar en su voto, explicando que es un fraude a la ley, ¿no? Tratando de encubrir funciones de seguridad interior, funciones de seguridad nacional con funciones de seguridad interior, en donde sabemos de primera mano que la seguridad nacional está en nuestra Constitución, que solamente se da en casos de invasión, de agresión externa por parte de otro Estado y que no tienen que cumplir papeles de seguridad interior. Y ahora, a través de este decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo, se establecen ciertos parámetros, ¿no? Que previamente ya se ha comentado en esta transmisión, en las cuales vemos que a través de este caso Alvarado, Espinosa y otros versus México, también parten de esos parámetros, en donde vimos que primeramente pues tiene que ser un carácter extraordinario, subordinado y complementario, regulado y fiscalizado. Ahora, maestro, yo tengo aquí diversas cuestionamientos, porque yo creo que es la parte medular en la cual se puede dar el tema si es constitucional o no, que es el centro neurálgico de la discusión. Se plantea dentro del mismo acuerdo que el despliegue de las Fuerzas Armadas que tendrá a disposición el Ejecutivo Federal será por un plazo de 5 años, ¿no? En donde uno de los caracteres que establece la propia Corte es que para el despliegue de este carácter tiene que ser extraordinario y justificado de manera temporal y restringida. Y no solamente eso, que sea de 5 años, sino que también se va a desplegar en todo el territorio nacional. ¿Qué extraordinario tendría ese movimiento, esa disposición en la cual, para mí, en lo particular, de extraordinario, no tendría nada, sino que solamente un carácter autoritario de militarismo completamente arbitrario y que no se circunscriba a los parámetros convencionales que ya se han establecido y que México ya ha asumido en aras de no contribuir a una responsabilidad internacional. ¿Usted qué opina, maestro? Pues mira, la verdad coincido plenamente contigo. Créeme que me siento a observar el panorama y a reflexionar por qué la autoridad no cumple con su obligación. Y creo, te puedo decir de primera mano que no es por desinformación. Creo que es porque tristemente a años muy largos de teorías, de pensadores, de doctrinarios, de ejercicios, de experiencias prácticas, empíricas, simple y sencillamente se quiere, por parte de la política, someter al derecho. Y eso, desde mi apreciación, creo que es uno de los graves errores de la autoridad. En el momento en el que la política quiere someter al derecho, quiere politizar el derecho, creo que empieza a fallar la estructura o el andamiaje de una teoría de Estado, en primer momento. Ahora bien, con relación a esta cuestión, yo no le encuentro nada también de extraordinario. Para el público que nos escucha, quisiera comentar que en esta sentencia, que ya tuvimos oportunidad de platicar brevemente, que se dicta en contra del Estado mexicano el 28 de noviembre del año 2018, se interpretan diferentes disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular obligaciones contenidas en el artículo primero, numeral primero y segundo de la Convención, así también como del artículo 32.2 de la Convención, que habla sobre estas reglas de interpretación, donde se habla propiamente que para que haya un mantenimiento del orden público y de la seguridad, efectivamente, por parte de los cuerpos policiales civiles, deben de entenderse 4 características. Acoto nuevamente, el decreto no las especifica, pero quiero pensar y o deducir que esto hace referencia a esta sentencia de la Corte. ¿Qué se entiende por una medida extraordinaria? Se entiende por una medida extraordinaria que toda intervención tiene que encontrarse justificada y resultar excepcional, temporal y restringida. Es decir, tiene que establecerse una temporalidad. ¿Por qué 5 años? A mí me parece, ¿por qué? Porque seguramente el presidente, dentro de esa lógica, o sus asesores seguramente debieron plantear una posible continuidad al régimen, o por el contrario, pudiera darse el escenario en el que no se dé esta continuidad al régimen y se haga un cambio de política de seguridad, como es acostumbrado en la construcción de nuestra historia. Es decir, con cada sexenio el cambio de políticas y por lo tanto no se llega a un fin último.
Ahora bien, con relación a qué implica que esto sea subordinado y complementario. En atención a esta experiencia latinoamericana, en esta experiencia donde ha habido abusos por parte de los mandos militares, se habla de que no debe haber un exceso en las facultades de las propias instituciones de procuración de justicia, tal como lo prevé la propia sentencia de la Corte Interamericana. También habla de la relevancia de que hay un parámetro de regulación entre mecanismos y protocolos para el uso de la fuerza. Hemos visto cómo nuestros vecinos en este momento están padeciendo los estragos del abuso por parte de la autoridad. Es decir, lo que se trata de prevenir a través de esta sentencia, de esta reflexión, es buscar no el abuso por parte de la autoridad. Es decir, que ésta actúe con ciertos protocolos para evitar lo que está pasando con los vecinos de Estados Unidos de Norteamérica, en el caso de las violaciones a partir del abuso a esta persona afroamericana. Es en gran medida a lo que se refiere. Y también, muy importante, se refiere a una fiscalización, es decir, que haya órganos civiles competentes, independientes y también técnicamente capaces que puedan servir como un contrapeso para analizar si la medida que se está tomando es la correcta o no es la correcta. Creo que también hay una preocupación importante por parte de los organismos de la sociedad civil. De hecho, yo recuerdo que cuando se discutía en comisiones el tema de la iniciativa de modificación, perdón, de la reforma a la Constitución por parte de la cuestión de la Guardia Nacional, hubo cerca de 300 organismos de la sociedad civil que se fueron a manifestar, donde se hablaba de esta posible militarización del país. Y es porque, insisto, tenemos el temor fundado, producto de la historia, de ver graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, al final del día, a mí me parece, concatenando estos puntos, que la autoridad no quiere entender cuál es su función y si la entiende, prefiere seguir viviendo en este adagio del dejar de hacer y el dejar pasar para tratar de asumir con responsabilidad y compromiso lo que tiene que hacer. Y en relación al tema del decreto y lo que establece propiamente, pues es muy importante que se generen esta serie de protocolos de actuación, insisto, para prevenir los abusos de autoridad. No es deseable después de esta serie de condenas al Estado mexicano que se sigan presentando estos abusos por parte de las corporaciones policíacas, de los militares. ¿Por qué? Porque ha quedado claro que estas prácticas deben empezar a morir, deben empezar a desaparecer en un Estado constitucional y democrático de derecho. Muy bien, René. Y bueno, también aunado un poquito a lo que tú nos mencionabas, porque es importante la cuestión, digo, a mí me causa mucho ruido saber que por qué en unos estados sí va a funcionar la militarización y por qué en otros no va a funcionar, ¿no? Evidentemente no todos los estados atraviesan las mismas situaciones de seguridad. No es lo mismo, dijeras tú, en un estado en el cual cuando entra la cuestión militar al país, al estado, genera un tanto de miedo, ¿no? Y incluso, bueno, que incluso genera a veces seguridad, pero en otras desconcerto, ¿no? Entonces, ¿cómo le podemos hacer? O más bien, ¿cómo podemos entender desde el ámbito jurídico cuando en unos estados sí va a funcionar y en el otros no? Y cuando también la Corte, Interamericana de Derechos Humanos dice que la cuestión de la militarización del país también genera una vulneración de derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo aquí en el Estado mexicano, aún con toda la historia que tenemos cargando desde otras administraciones en cuestión de la militarización, genera que también nosotros podamos decir que tiene que haber un retroceso en el decreto que se emitió, o cómo sería en este sentido que en unos estados sí puede aplicarse y en otros no? Porque hablamos de que hay una cuestión de inconstitucionalidad en esto, pero entonces también hablaríamos de que hay una otra parte de la cuestión de la violación de derechos humanos cuando ya existe una militarización de cierta forma sesgada, porque ya la habíamos vivido y la estamos viviendo, pero ahora con unas determinaciones que van a ser una coadyuvancia entre instituciones que no entendemos y que no están meramente constitucionales, como es el caso quizá de la Guardia Nacional y, por ejemplo, la Marina, ¿no? Que para nada tendrían que hacer como la junta como tal para hacer la cuestión de cada uno de sus atribuciones. Fíjate que tocas un tema muy, muy relevante. Yo creo que ahí el problema de fondo en materia de seguridad tiene que ver con también
criterios interesantes que ha establecido, en este caso, me parece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de buscar la regionalización de ciertas políticas públicas con enfoque en derechos humanos. Es decir, a mí me parece que, en definitiva, no es lo mismo el nivel de incidencia delictiva en el estado de Baja California que en el estado de Campeche, o en el estado de Sinaloa, o en el estado de Chiapas. Entonces, sí estoy plenamente convencido que dentro de este México hay muchos Méxicos. Por lo tanto, debería, a mí me parece, la autoridad enfocar sus esfuerzos en tratar de hacer un análisis frío, objetivo, de estos parámetros y medidas para que estas políticas en materia de seguridad se focalicen hacia donde en realidad deben de focalizarse. Probablemente pudiéramos caer en el lugar común de decir, bueno, es que todo el país está ya infectado por el tema del narco, es decir, hay un grave descontrol, hay una anarquía. Yo coincido en el sentido de que sí hay una afectación muy fuerte por parte de este fenómeno delictivo, pero es importante también empezar a atender las causas primarias. Y para atender las causas primarias debemos de también focalizar nuestros esfuerzos en políticas públicas específicas para las regiones. Por ejemplo, en el caso de Chiapas, no es lo mismo ir a la región de San Juan Chamula, no es lo mismo en el caso de Nayarit, ir a la región donde están asentados nuestros hermanos, los pueblos originarios huicholes. No es lo mismo ir a Oaxaca, a la sierra, a entender el contexto sociocultural en el que están y tratar de aplicar las mismas políticas en todo el país cuando sabemos que de antemano debe de atacarse el problema, que es buscar el desarrollo progresivo de las personas, es decir, atender causas estructurales, educación, alimentación, trabajo. Entonces, respondiéndote en esa doble vertiente, yo te pudiera decir que desde mi apreciación, insisto, no soy politólogo, pero a simple lógica empírica podría decirte que funcionará y será efectivo en los lugares donde prolifere en mayor medida el fenómeno delictivo, y por el contrario creo que será no un desperdicio, pero sí un ejercicio no del todo práctico o necesario en municipios donde no sea el fenómeno raíz. Entonces, en esa vertiente yo podría contestarte al respecto. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Claro, claro. Otro punto importante, bueno, que mencionaba Paco y luego tocaba usted, maestro, pues era el tema de las restricciones o de las características que tenía que tener esta ley o este decreto, pues para que tuviera cierto grado de legalidad. Y entonces, pues la pregunta ahí surge, me parece a mí también nuevamente que fue un poco tramposo el aspecto de decir, vamos a ponerle las características que nos está pidiendo la Corte. La Corte nos pide que sea excepcional, la Corte nos pide que sea por un tiempo delimitado, nos pide que sea de cierta manera, y entonces vamos a ponerle los nombres que nos está pidiendo para que entonces aparentemos que se siga así. Cuando en realidad vemos, pues, la forma en cómo cumplir es que no basta enunciarla, sino que hay que establecer, por ejemplo, la forma en que las instituciones civiles deberían fiscalizar las actividades extraordinarias de la seguridad pública. No nos precisa, pues, el ámbito temporal y geográfico, que era lo que comentábamos, los mecanismos de fiscalización o rendición de cuentas, ni tampoco subordina a las Fuerzas Armadas al Poder Civil, sino que dice que se coordinan. Y entonces en este aspecto, pues surge un tema importante que es precisamente pues las denuncias que ha habido contra la Sedena y las recomendaciones que ha emitido tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como la ONU. Por ejemplo, en la recomendación 79 del 2018, por tortura que hubo en el estado de Michoacán, en la 85 también del 2018, pues también militares violentaron los derechos humanos en el municipio de Tlalpa, en Guerrero. Y en temas de cifras, pues en el 2019, solamente en el 2019, se abrieron 32 expedientes por presuntas quejas de violaciones a los derechos humanos directamente contra la Guardia Nacional.
Y si lo sumamos desde el año 2007, que están las Fuerzas Armadas en la calle, hasta donde está el estudio, que es el año 2017, pues hubo torturas, desapariciones, ejecuciones, entre otras quejas, pues contra la Fuerza Armada. Se han emitido por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues más de 200 recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos. Otro caso pues también memorable pues es el caso Radilla Pacheco, ¿no? Un caso de desaparición forzada por parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, pues, ¿qué se puede hacer en este tema en el que estamos viendo que el Ejecutivo, sin duda alguna, está delegando demasiadas atribuciones a las Fuerzas Armadas, no solamente en temas de seguridad pública, como las que estamos hablando en este momento, sino que también vemos que las Fuerzas Armadas actualmente están en todos lados, o así pareciera, en los controles migratorios, en labores policiales, están inclusive ahora con el tema del coronavirus al mando de hospitales, de recursos sanitarios. Se puso a las Fuerzas Armadas a hacer la distribución de medicamentos, vigilancia de ductos y combustibles de Pemex, inclusive la explotación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Se dijo que van a construir 2 tramos del Tren Maya. Es decir, se trata de demasiadas atribuciones que se le están haciendo a pues a las Fuerzas Armadas, que pues de ninguna manera debería ser de esta manera. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice delegar tantas atribuciones a las Fuerzas Armadas? Y sobre todo el tema que decía anteriormente, que enunciar adjetivos que suenan bien van a hacer que algo ya sea constitucional o que siga los estándares que debería seguir a nivel internacional y que el Estado mexicano está obligado a cumplir. Bueno, es una pregunta muy, muy interesante. La contestaré en diferentes apartados. Puedo comentarte que desde mi apreciación es un error por parte del Ejecutivo en distribuir un cierto grado de competencias y distraer a las Fuerzas Armadas del fin para el cual fue creado. Es decir, yo no puedo poner a jugar al portero de delantero cuando sé que es portero y no puedo poner a jugar al defensa de portero cuando sé que no es portero. Entonces, me parece que deberíamos de reflexionar sobre un error que a mí me parece está cometiendo el Ejecutivo en torno a esta distribución de facultades, actividades, competencias. Número uno. Número dos, puedo decirte también que todos los gobernados, en caso de violaciones a nuestros derechos fundamentales, contamos con diferentes medios de control constitucional. El medio de control constitucional por excelencia es el juicio de amparo. Entonces, me parece que en caso de una cuestión que atentara contra derechos humanos, definitivamente podríamos acudir a estos medios de control constitucional. Retomo el caso del alcalde de Colima. El alcalde de Colima, producto de la asesoría jurídica que tiene, tomó la determinación de que este decreto era violatorio de ciertos derechos, que violentaba la Constitución, y tomó la decisión de buscar una controversia constitucional para tratar de deducir una invasión a competencias. Entonces, me parece que debe haber un ejercicio por parte de los gobiernos de realizar estos análisis para acudir a los medios de control constitucional y en esta medida poder tomar acciones específicas cuando veamos o nos sintamos amenazados como gobernados. Eso es número uno. Y parte también de un ejercicio de corresponsabilidad y exigencia. De corresponsabilidad entre el ciudadano y entre el gobernado, y exigencia por parte del gobernado en los asuntos públicos. ¿Cuántas personas, quizá por la desilusión gubernamental, ya no participan, no se informan, no tienen interés en saber qué está pasando? Y ahora bien, con respecto a lo que tú mencionabas de la CNDH, lo digo con mucho respeto, de Rosario Ibarra Piedra, yo creo que tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos ausente, acéfala. Me parece que no tenemos una persona, lo digo con mucho respeto, capacitada en un puesto. Yo creo que un acto de corrupción es no estar capacitado para un puesto. Entonces, creo que en este país no podemos ir repartiendo puestos públicos por favoritismos, porque me caes bien, porque aportaste mi campaña. Y no quiero decir que el presidente de la República haya tomado esta decisión, pero creo que sí es importante que haya un compromiso por parte del legislador, por parte de las autoridades, en asumir con responsabilidad el juego que a cada uno les toca.
Créeme que no me canso de citar una frase de Belisario Domínguez Palencia que decía que si cada uno de los mexicanos hiciera lo que le corresponde, la patria estaría salvada. Y aplica para las autoridades. En el momento en el que la autoridad no trabaja y no actúa para lo que debe, está cometiendo un acto de corrupción. Entonces, bajo estas premisas, bajo estas ideas, pudiera comentarte que es importante que los ombudsperson de las diferentes comisiones estatales actúen, hagan presencia mediática y busquen realizar esta serie de recomendaciones que, si bien sabemos no tienen un efecto, vamos a llamarle del todo contundente en esta cuestión, es importante realizar esta serie de ejercicios. Es también importante que los litigantes en general, los colegios de abogados, se pongan de acuerdo y analicen los contextos para buscar plantear ejercicios en los cuales se busque este sistema de pesos y de contrapesos. Entonces, si nosotros no accionamos los medios de control constitucional que tenemos, creo que no va a haber cambios significativos. El claro ejemplo que pudiera darte de esto fue el caso de la mal llamada Ley Bonilla, que es justamente en el estado de Baja California. Si los partidos políticos no hubieran accionado el deber que tienen, y si la ciudadanía no hubiera accionado el deber que tiene, y si en aquel entonces el comisionado presidente de la CNDH no hubiera hecho lo que le correspondía, probablemente no hubiéramos tenido este resultado, porque también la Corte no puede estar vamos a llamarle, en un sentido de intromisión de competencias que no le corresponden. Entonces, sí hay un sentido de corresponsabilidad por parte de los gobernados, y creo que ese es el antídoto de todos los males. Si participas, transformas, y si no participas, pues definitivamente esa seguirá siendo una buena intención, y recordemos que las calles del infierno están repletas de buenas intenciones. Muy bien. Pues René, realmente abordaste más de lo que teníamos pensado en nuestro esquema, tocaste los puntos medulares de lo que se tenía que con esta participación de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública, y realmente a los que te estamos escuchando y a los que en lo posterior también te van a escuchar, va a ser muy, muy importante saber cuáles son las determinaciones que abarca toda la parte de la seguridad pública, las Fuerzas Armadas, la ley de amnistía y todo lo que genera al final de cuentas, ¿no? Ya como parte fundamental de nuestra formación, el hecho de saber que todas las repercusiones que tienen ahorita las cuestiones en nuestro país también van a tener una esfera más allá de lo político, ¿no? Sino también de lo que va a repercutir de manera legal. Estamos muy, muy agradecidos por tu participación, por todo lo que nos diste, la cátedra que nos diste realmente fue impresionante. Nos dejas también con muchísimas dudas que surgieron después de haberte escuchado, pero también es importante mencionar y que nos gustaría que también mencionaras ya por último, ¿cuál será entonces lo que tú percibes después de todo lo que se viene, ¿no? Que si realmente van a ser las Fuerzas Armadas para todos, ¿cuál va a ser la solución? Bueno, ya hablamos de la solución y el problema, pero entonces, ¿qué se viene después cuando se habla de las Fuerzas Armadas para todos? Fíjate que hay un planteamiento muy interesante que realiza la CESOP, que es un órgano de la Cámara de Diputados que realiza estudios muy interesantes en torno a diferentes temáticas, y habla en torno a esta cuestión de si la Guardia Nacional va a implicar una militarización del país o será una solución a la inseguridad pública. Fíjate que este planteamiento que hace el Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública de la Cámara de Diputados me parece la pregunta cúspide de esto. Entonces, yo pudiera contestarte en este momento que es muy precipitado afirmar cuál va a ser el porvenir de la Guardia Nacional, principalmente porque lleva un año de trayectoria, de esfuerzos. Creo que lo que ha fallado, y te lo puedo decir sin temor alguno, es la estrategia de seguridad. Es importante que el presidente de la República redireccione sus esfuerzos en este sentido, haga los cambios que estime pertinentes para poder mejorar las políticas de seguridad, pero sobre todo que no se disfracen las cosas. Creo que estamos viviendo un año donde el despertar social y el despertar colectivo es muy relevante. Creo que estamos viviendo un año
que nos está planteando muchos cuestionamientos, tanto de forma como de fondo, y sobre todo del quehacer de los ciudadanos en torno a las decisiones públicas. Y al final del día, si tú a mí me preguntaras, bueno, la Guardia Nacional va a venir a resolver el problema de inseguridad, yo te podría decir que no. Te podría decir que a pesar de que falta tiempo para realizar esta cuestión, hace falta mucho compromiso por parte de la ciudadanía en las decisiones públicas, hace falta mucho compromiso por parte de la ciudadanía en la toma de decisiones, y a las pruebas voy a remitirme. Vivimos nosotros una pandemia, la padecimos, la sufrimos en diferentes aristas, tiempos y momentos. La autoridad está haciendo lo que estima es pertinente. ¿Que puede fallar? Sí, sí puede fallar, y ha fallado, por supuesto que ha fallado. ¿Ha acertado en algunas cosas? Sí, sí ha acertado, y en otras tantas más. Pero ¿qué hay del ciudadano? El ciudadano, a sabiendas de que hay cosas que debe hacer y cosas que no debe de hacer, las perpetra y decide seguirlas realizando o haciendo. Entonces, el problema de fondo, el cambio de fondo en nuestro país, radica en un cambio de mentalidad, radica en un cambio ideológico. La Constitución puede seguir siendo letra muerta en el sentido de no ser aplicada. La normativa puede seguir estando en el estante de la historia con letras de oro, y podemos decir que contamos con miles de instrumentos que permiten la convivencia pacífica de la sociedad, pero si no se aplica no sirve de nada. Entonces hay un compromiso muy fuerte, desde mi apreciación, por parte de las autoridades, de los ciudadanos, en suma, de toda la sociedad en su conjunto, para mejorar el país que queremos, para buscar mejorar las condiciones de vida que tenemos. En este momento no lo tengo presente, pero hay un artículo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, creo que es el artículo 32, donde habla sobre la corresponsabilidad entre las autoridades y los ciudadanos. Creo que ya no podemos seguir viviendo desde la esfera paternalista, es decir, esperar a que papá Estado venga y resuelva todo, o sea, porque en realidad los problemas que tiene nuestro país no necesariamente corresponden en cierta medida también al Estado. Hace falta compromiso de la ciudadanía. Por ejemplo, a los mexicanos en diferentes partes del país, por producto del COVID, no nos mandaron a saquear los supermercados, no nos mandaron a abusar de nuestro prójimo en diferentes medidas, alzas de precios. O sea, en realidad esto no fue algo que haya determinado la autoridad. Es una cuestión que traemos enraizada y debemos de subsanarla. ¿Qué propongo? Para mí, ¿cuál es la solución? Yo estoy plenamente convencido de que la solución es buscar que en los planes educativos se trabaje y se estudie con la perspectiva en derechos humanos. Estamos en un tiempo muy importante para que los niños, que son el presente de nuestro país, cambien una mentalidad. Nosotros, quizás suena un discurso trillado, hasta un lugar común también decir que las nuevas generaciones son el porvenir. Y la realidad es que es cierto. Nosotros somos una generación que tiene al alcance de nuestras manos una serie de herramientas tecnológicas que nos permite incidir en la toma de decisiones. ¿Qué hace falta? Hace falta compromiso. Y hace falta compromiso de parte de todos nosotros en señalar lo que no está bien hecho y en proponer, no solamente quedarnos en el discurso de la crítica, porque eso es precisamente lo que ha faltado. Entonces, yo considero que si empezamos a trabajar en nuestros niños, si empezamos a hacer esa presencia importante en lo que deben ser las prioridades nacionales, creo que podemos cambiar de paradigma. Hay muchos temas sobre los cuales legislar, hay muchos temas sobre los cuales atender. Creo que las políticas regresivas en nuestro país en nada abonan cuando hemos venido atravesando históricamente por tantos altibajos. Entonces, yo estoy cierto de la importancia de apostar por la educación, particularmente de los niños. Estoy cierto también en la importancia de buscar nuevas alternativas de trabajo. Estoy cierto también en de seguir apostando por el desarrollo de nuevas tecnologías, en el desarrollo de nuevas fuentes de energía y sobre todo creer en la grandeza de los mexicanos. Concluyo diciéndoles que los mexicanos somos ballenas que nos creemos atunes. Somos tan magnánimos y tan grandiosos, pero con un pensamiento que nos ha limitado a de verdad realizar cosas tan benéficas por nuestro país, por nuestra familia y en fin,
por la humanidad. Entonces, desde mi punto de vista, el cambio de esta sociedad está en ser disruptivos y por eso celebro su iniciativa y celebro su nombre porque eso necesitamos los mexicanos, ser disruptivos y acabar con los modelos tradicionales de pensamiento y sobre todo de acción. Agradecemos las inmerecidas palabras, maestro. Completamente de acuerdo. Yo creo que aquí Rubí, Ana y yo estamos adheridos a su postura. Realmente lo que se necesita en un estado como México, que promulga por una constitución protectora y reconocida de los derechos fundamentales, es, en mi punto de vista, ser congruentes, ¿no? Con nuestras políticas públicas, los resultados que queremos generar, y no a través de actos en los cuales se pueda dar a dudar si realmente las autoridades están entendiendo, ¿no? Entendiendo la realidad que está aconteciendo en México y no a través de acuerdos que parezcan inconstitucionales, de leyes que al final de cuentas sabemos que no van a ser viables jurídicamente. Y creo que ahí parte todo, ¿no? Ser congruentes en la parte jurídica, que es la más importante, pero también en los diversos ámbitos que también tienen una repercusión de manera tanto directa como indirecta. No sé si alguna de mis compañeras, Ana, Rubí, quiera decir alguna opinión, quieren aportar algo antes de concluir esta primera transmisión. Por mi parte, nada más agradecerle. Muchas gracias, René, por aceptar la invitación y por compartirnos todos estos conocimientos, por generar esta charla con nosotros. No, a ti muchísimas gracias, Rubí. Bueno, pues agradecemos al maestro René que nos haya acompañado en esta primera edición, con algunas fallas técnicas por ahí, pero sabemos que en las próximas ediciones estará acompañándonos también. Y bueno, fue un tema muy fructífero, realmente de mucho análisis. Esperemos que les haya gustado a todas y a todos los que nos estuvieron viendo y los que nos van a ver, porque realmente es un tema que nos compete a todos como mexicanos y mexicanas. Y bueno, agradecerles porque realmente los espacios, como ya lo dijera el maestro René, se hacen a través del debate y la cuestión disruptiva, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.